Hemos iniciado este año buscando a Dios y ya llevamos 25 días de nuestro reto Lee la Biblia este año. Y hoy vamos a ver cómo Dios cambió el mal en bien. En 1947, un joven neoyorquino llamado Glenn Chambers tuvo el sueño de su vida: trabajar para Dios en Ecuador. En el aeropuerto, el día de su partida, trató de enviar una nota a su madre, pero no tuvo tiempo de comprar una tarjeta. Encontró un pedazo de papel en el piso de la terminal y lo levantó. Resultó ser una publicidad con las palabras "¿Por qué?". Garabateó su nota alrededor de dichas palabras y la depositó en el buzón del correo. Esa noche su aeroplano explotó al colisionar con la cima de la montaña colombiana El Tablazo, de 3.000 metros de altura. Cuando su madre recibió la nota luego de la noticia de su muerte, la pregunta "¿por qué?" la llenó de quemazón. ¿Por qué Dios permite semejante sufrimiento? El sufrimiento nos interpela de manera continua, nos indigna y nos confronta. Es el desafío más grande a la fe cristiana. La cantidad de sufrimiento y su distribución pareciera ser aleatoria e injusta. Los teólogos y filósofos se han batido durante siglos con el misterio del sufrimiento inmerecido, y ninguno ha logrado llegar a una solución sencilla ni completa. Los pasajes de hoy y mañana son apenas una parte de la respuesta, pero cada uno de ellos nos ofrece una perspectiva al respecto. En los pasajes de hoy vemos que aunque el sufrimiento nunca es bueno en sí mismo, Dios es capaz de usarlo para bien de múltiples formas. Dios te ama. Tu sufrimiento también es sufrimiento de Dios. Él sufre junto a ti. Sin embargo, no siempre elimina el sufrimiento de tu vida. A veces usa las cosas malas que ocurren para llevar a cabo sus buenos propósitos. Leamos Salmos 15. Los que habitarán en el monte santo de Dios. Salmo de David. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Este salmo, Salmos 15, versículos 1 al 5, dice: Dios usa el sufrimiento para transformarte. ¿Has tenido momentos en tu vida cuando debido a las circunstancias te estremeciste? ¿Ocasiones cuando perdiste ese empuje y sentiste la tentación de abandonar? El Salmo de hoy nos recuerda que no tenemos por qué caer ni vacilar. Ni aún en los momentos de sufrimiento, David describe la clase de vida que Dios se propone que experimentes. Las directrices que presenta son cosas que puedes practicar durante las dificultades. Número 1, obrar correctamente. Procura ir por la vida sin tener tacha y hacer lo que es justo. Número 2, decir la verdad. De corazón, dice la verdad. Número 3, no murmurar. Que ninguna calumnia salga de tu boca. Número 4, no herir a tu prójimo. No acarrear desgracias a su vecino. Número 5, cumplir la palabra. Cumplir las promesas aunque salga perjudicado. Esto implica hacer lo que uno se haya propuesto hacer aunque no le convenga. Un desafío particular para nuestra generación, en la que con un simple mensaje de texto se puede llegar a cancelar un acuerdo de un momento para el otro. Número 6, ser generosos. Si prestas dinero, no debes cobrar interés excesivo. Y número 7, ser sinceros. Nunca aceptar sobornos. A medida que tu carácter se forme más y más en línea con esta descripción, las circunstancias difíciles y el sufrimiento tendrán menos impacto desestabilizador en ti.
Como señala el salmista, el que así actúa no caerá jamás y habitará en el santuario del Señor. Así como el sufrimiento conduce a la formación del carácter, la formación del carácter lleva al conocimiento de la esperanza segura y la experiencia personal del amor de Dios. Romanos 5, versículos 3 al 5. La esperanza y el amor son las fuerzas estabilizadoras más grandes que puedes conocer frente al sufrimiento y la incertidumbre. Veamos qué nos dice Mateo 17 y versículos 14 al 27 y después Mateo 18. Mateo 17, versículo 14 en adelante. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y sorprendió Jesús al demonio. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, y le dijeron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: Sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mateo 18, versículos 1 al 9. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2, ser echado en el infierno de fuego. En estos 2 capítulos de Mateo, las Escrituras nos están dando un mensaje. Dios utiliza el sufrimiento para salvarte. Jesús vino para lidiar con el sufrimiento y en última instancia y como parte de su obra de largo alcance, para quitar todo sufrimiento a través de la cruz y la resurrección. En el corazón del universo está el sufrimiento de Dios en la cruz. Estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán, pero al tercer día
resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. No entendían que aquello que los humanos se proponían para mal, Dios lo cambiaría para bien, para salvar muchas vidas. Podríamos decir que Jesús perdió la batalla para ganar la guerra. Lo que el diablo se propuso para mal, Dios lo cambió para bien. Fue capaz de tomar el mayor mal jamás cometido, matar al Hijo de Dios, y usarlo para el mayor bien, la salvación de la humanidad. La sanidad del muchacho con epilepsia fue un anticipo del tiempo en que no habrá más enfermedad ni sufrimiento. La muerte y la resurrección de Jesús implican que nadie tiene por qué ser arrojado al fuego del infierno. ¿Cómo deberías responder? Ten fe. Hay mucho sufrimiento en el mundo. En este pasaje vemos el padecimiento terrible de un muchacho con enfermedad y el sufrimiento que sentía su padre. En este caso particular, la incapacidad de los discípulos de sanar procedía de su falta de fe. Aunque no siempre sea el caso, algunas personas han orado por sanidad con una fe enorme, pero sin resultados evidentes. Jesús dice que si uno tiene fe, aunque sea pequeña, moverá montañas. Para ustedes, nada será imposible. No generes ofensas innecesarias. Jesús explicó que aunque estaba exento de pagar el impuesto del templo, la casa de Dios, porque era el mismísimo Hijo de Dios, obró un pago milagroso en nombre de él y de Pedro, para no escandalizar a esa gente. Aunque Jesús estaba dispuesto a ofender si era necesario, no quería causar ofensas innecesarias. Humíllate. La grandeza en el reino de los cielos no consiste en los logros. Se trata de humillarnos a nosotros mismos como que si fuéramos niños. Sé radical. Jesús nos llama a ser implacables en cuanto a extirpar el pecado de nuestra vida. Tenemos que darle gracias a Dios porque en el corazón del universo está el acontecimiento donde cambió el mal por bien y depositó nuestra confianza y depositó su confianza en nosotros. Depositó su confianza en ti y en mí. Vayamos a leer Génesis 49 y Génesis 50. En Génesis 49 encontramos la profecía de Jacob acerca de sus hijos. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron a toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. Atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna. Lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de leche. Zabulón en puertos de mar habitará. Será para puerto de naves, y su límite hasta Sidón. Isacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, y vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa. Y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Dan juzgará a su pueblo, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino.
víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación esperé, oh Jehová. Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. El pan de hacer será substancioso y él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta, que pronunciará dichos hermosos. Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetaron y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Benjamín es lobo arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Muerte y sepelio de Jacob. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón, el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón, el Eteo, para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea, la compré del campo, y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Génesis 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 70 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo: si he hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón, diciendo: mi padre me hizo jurar, diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre, y volveré. Y Faraón dijo: ve y sepulta a tu padre, como él te hizo jurar. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén sus niños y sus ovejas y sus vacas. Subieron también con él carros y gente de a caballo, y se hizo un escuadrón muy grande. Y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y endecharon allí con grande y muy triste lamentación. Y José hizo a su padre duelo por 7 días. Y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de Atad, dijeron: llanto grande es este de los egipcios. Por eso fue llamado su nombre Abel Misraim, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues los llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura, de Efrón el Eteo, al oriente de Mamre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Muerte de José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte, diciendo: así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban.
Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: Henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Ahora, pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: Yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haré llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Estos dos capítulos, Génesis 49 y Génesis 50, nos revela que Dios emplea el sufrimiento para sus buenos propósitos. Sea lo que fuere que la gente malvada o aún el diablo planee en tu contra, Dios es capaz de usarlo para sus buenos propósitos, para tu propio bien y el beneficio de otros que serán bendecidos por tu vida y ministerio. Cuando Jacob se aproximaba al final de su vida, bendijo a sus hijos, bendijo a Judá con victoria, prosperidad y liderazgo. Judá iba a convertirse en la tribu sureña más poderosa de Israel y en la persona de David aportó el rey para la nación entera. Aquí vemos una anticipación de Jesús. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando. Más adelante leemos que una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá en Israel. Jacob usa la imagen del león, Génesis 49:9. Jesús es descrito como el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Apocalipsis 5:5. Jacob prosiguió bendiciendo a José, un retoño fértil. Había pasado dificultades y ataques, lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero Dios usó todo para bien. José fue exitoso porque la mano de Dios estuvo sobre él y cambió el mal en bendición. Al morir Jacob, los hermanos de José estaban preocupados de que José se vengara por todos los males que habían cometido en su contra. Pero José dijo: no tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. R.T. Kendall escribe: para José, una posible reivindicación hubiera logrado algo para él en aquel momento, pero no hubiera hecho nada por el reino de Dios. Cuando recibimos cualquier tipo de maltrato, debemos entender que nuestro sufrimiento tiene implicaciones profundas y enormes para el reino de Dios. Detrás del sufrimiento continuo hay motivos que no se ven. ¿Quién sabe lo que Dios hará con nuestra vida si afrontamos el maltrato con dignidad? Te animo a que percibas la mano de Dios en todo lo que te sucede, bueno y malo. Sea bueno o malo. Observa todo con los ojos de la fe. Comprende que todo es parte del plan de Dios de transformar el mal en bien, así como hizo por medio de la muerte de Jesús en la cruz. La promesa del Nuevo Testamento es que Dios utilizará todo lo que te ocurra para bien. Al enfrentar pruebas, tentaciones, luchas y dificultades, el Nuevo Testamento te asegura que todas las cosas obran para el bien de quienes lo aman, de quienes aman a Dios, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28. Mateo 17:20. Fe tan pequeña como un grano de mostaza. ¿No suena a demasiado? Debe ser algo posible. Aún hay ciertas montañas grandes en mi listado de oración que no parecen haberse movido.
Este es un aliento para continuar en oración, pidiendo incluso por las grandes cosas. Para un abordaje más amplio sobre el sufrimiento, hay un libro que dice ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Se los recomiendo. El libro es de Nicky Gumbel. Que Dios les bendiga.